Buenas tardes, profesor y compañeros de la Universidad Tecnológica OTEIMA. Mi grupo conformado por Carolina Saldaña, Jonathan Quiroz, Jason Navarro y mi persona, Saudi Herrera, vamos a exponerles el tema de transmisión de datos. El éxito en la transmisión de datos depende fundamentalmente de dos factores: la calidad de la señal que se transmite y las características del medio de transmisión. Terminología utilizada en transmisión de datos. La transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de un medio de transmisión. Los medios de transmisión se pueden clasificar como guiados y no guiados. Aquí siguientes términos que se utilizan en la transmisión de datos. Está el término medios guiados. Los medios guiados son aquellos que proporcionan un conductor de un dispositivo al otro, que incluyen cables de pares trenzados, cables coaxiales y cables de fibra óptica. En los siguientes términos no guiados son los que no confinan las señales mediante ningún tipo de cable, sino que las señales se proporcionan libremente a través del medio. Están los inalámbricos. Se utiliza en informática para designar la conexión de nodos que se da por medio de ondas electromagnéticas, sin necesidad de una red cableada o inalámbrica. Enlace directo. Se usa para designar un camino de transmisión entre dos dispositivos, en que la señal se propague directamente del emisor al receptor sin ningún otro dispositivo intermedio, que no sea amplificador o repetidor. En el half duplex podría considerarse una calle sentido único entre el emisor y el receptor. Y en el caso del full duplex, por otro lado, permite el tráfico bidireccional al mismo tiempo. NET. Datos y señales. Normalmente se usan señales analógicas para representar datos analógicos, señales digitales para representar datos digitales. Los datos digitales se pueden representar mediante señales analógicas, como modems, y los datos analógicos se pueden representar mediante señales digitales, como disco compacto, que es CD o DVD. NET. Señales. Están señal continua, que varía suavemente en el tiempo. Está la señal discreta, que mantiene un nivel constante durante un tiempo, tras el cual cambia a otro nivel constante. Está la señal periódica, que es patrón repetido en el tiempo. Longitud de onda, que es la distancia ocupada por un ciclo. Está el periodo, que es el tiempo que tarda en cubrir una longitud de onda. Está la frecuencia, que es inversa del periodo, y fase, que es posición relativa en el tiempo, y la señal aperiódica, que no hay patrones que se repitan en el tiempo. NET. Otras señales digitales eliminamos el problema de la pérdida de calidad, ya que en lugar de amplificadores se emplean repetidores. Los repetidores no se limitan a aumentar la potencia de la señal, sino que decodifican los datos y los codifican de nuevo, regenerando la señal en cada salto. Idealmente, el enlace podría tener longitud infinita. Se usan dos nuevos términos para describir una señal digital: intervalo de bit y tasa de bit. NET. Frecuencia, espectro y ancho de banda. El espectro es un rango de frecuencias contenidas en una señal y su energía. El ancho de banda absoluto, también el ancho de banda del espectro y ancho de banda efectivo. El ancho de banda conteniendo la mayor parte de la energía del espectro. Ambas representaciones implican una misma realidad física. Todas las señales son funciones reales y por lo tanto las transiciones son continuas en el tiempo, aunque pueden ser muy rápidas. NET. Relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda. Se ha definido
el ancho de banda efectivo como la banda en el que se concentra la mayor parte de la energía de la señal. La mayor parte es un concepto algo impreciso. La cuestión importante aquí es que, aunque una forma de onda dada contenga frecuencias en un rango extenso, por cuestiones prácticas, cualquier sistema de transmisión, transmisor más medio más receptor, solo podrá transferir una banda limitada de frecuencias. Hay una relación directa entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda. Cuando mayor es la velocidad de transmisión de la señal, mayor es el ancho de banda efectivo necesitativo. Visto de otra manera, cuando mayor es el ancho de banda de un sistema de transmisión, mayor es la velocidad que se pueden transmitir los datos en el sistema. Transmisión de datos analógicos y digitales. Transmisión de datos analógicos y digitales corresponde respectivamente, por lo general, a algo continuo y algo discreto. Continuo siendo el analógico y discreto siendo el digital. Bueno, estos dos términos se aplican con mucha frecuencia en las comunicaciones. Antiguamente usábamos mucho más tecnología analógica y bueno, ya después de la revolución tecnológica de los años 80 y 90 estamos utilizando mucho más las comunicaciones digitales, pero eso no quiere decir que las analógicas han sido eliminadas del todo. Los conceptos de datos analógicos digitales son bastante sencillos y los datos analógicos pueden tomar valores en un intervalo continuo, o sea, puede ser un dato 9, el otro 2, 3, 4, puede tomar varios valores. Ahora, los datos digitales toman valores discretos y en este caso toman valores generalmente binarios de unos y ceros. Y bueno, es un sistema también de comunicaciones. Los datos se propagan punto a punto mediante señales electromagnéticas. Una señal analógica es una onda electromagnética que varía continuamente y según sea su espectro. Y bueno, hay diferentes aspectos técnicos con eso, que sería valle, pico, entre otros. Ventaja y desventaja de señalización digital. Bueno, la principal ventaja en términos generales es mucho más económico debido a que solo presenta prácticamente dos valores. Y la principal desventaja es que como solo son dos valores y solo son prácticamente dos intervalos, y este hace que el ruido, la atenuación, entre otros factores, la afecte. La transmisión analógica es una forma de transmitir señales analógicas con independencia de su contenido. Y la transmisión digital, por el contrario, depende totalmente del contenido de la señal. Solo se puede transmitir a una distancia limitada y la atenuación y el ruido y otros aspectos pueden variar la integridad de los datos transmitidos. Es más susceptible a temas de pérdida de paquetes, entre otras cosas. Aquí vemos una imagen de una señal analógica en la izquierda, donde se representan los datos mediante una onda electromagnética que varía continuamente. Ahí vemos esas ondas que van hacia arriba, abajo y no de forma continua, pero no son paralelas. Entonces, abajo vemos los datos digitales. Esta es una transformación de datos analógicos a señal analógica y la otra es de digital analógica, modulada por una frecuencia. Entonces la otra imagen, la imagen a la derecha, es una señal analógica que pasa mucho hoy en día, transformada en una señal digital. Este caso de usos se ve mucho en la vida real. Y abajo los datos digitales transformados a otra señal digital. Muchas gracias. Dificultades en la transmisión. Dificultades en la transmisión. Las dificultades de transmisión las puede haber en cualquier sistema de comunicaciones.
Por ejemplo, en las señales analógicas estas dificultades pueden degradar la calidad de la señal y en las señales digitales se genera un error de bit donde un binario se transforma en un cero y viceversa. Veremos las principales perturbaciones en las dificultades de transmisión. Comenzaremos con la atenuación, que la atenuación se produce por la longitud que éste presenta, porque la señal recibida es inversamente proporcional a la distancia entre el transmisor y el receptor. En los medios guiados, la reducción de energía es exponencial y se presenta en decibelios por unidad de longitud. Y en los medios no guiados, la atenuación es dependiente de las condiciones atmosféricas. Y veremos dos puntos en que la atenuación es afectada. La señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar la señal adecuadamente, ya que a cierta distancia la atenuación es inaceptable. Además, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Para que no suceda, bueno, este problema se puede resolver controlando la energía de la señal con amplificadores o repetidores, pero no una energía tan elevada porque si lo es, se va a saturar la circuitería del transmisor o del receptor, lo que generaría una señal distorsionada. Ahora veremos lo que es la distorsión de retardo, que la distorsión de retardo es debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia para una señal limitada en banda. La velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia de la central y menor a los extremos de la banda. Entonces pasa que en las distintas componentes de frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes y por eso ocurre el desplazamiento de fase entre las diferentes frecuencias. Entonces podemos decir en conjunto que la distorsión de retardo es la señal recibida que está distorsionada debido al retardo variable que sufren los componentes. Podemos ilustrarlo con un ejemplo. Podemos estar transmitiendo una secuencia de bits utilizando cualquier señal, ya sea analógica o digital. Debido a la distorsión de retardo, algunas componentes de la señal en un bit se desplazarán hacia otras posiciones, provocando así interferencia entre símbolos. Como podemos ver en la ilustración, la amplitud de emisión es una, que es la señal original, podemos ver qué amplia es, y entonces vemos la diferencia de la amplitud de recepción, o sea, lo que está recibiendo ya no es la misma. Ahí está entrando la distorsión de retardo. Ahora veremos lo que es el ruido. El ruido es el factor de mayor importancia de entre los que limitan las prestaciones de un sistema de comunicación. Se le denomina ruido a las señales no deseadas que se intersectan en algún punto entre el emisor y el receptor. La señal del ruido se puede clasificar en 4 categorías. Veremos lo que es el ruido térmico, ruido de intermodulación, diafonía y ruido intrusivo. El ruido térmico se produce por la agitación térmica de los electrones que se distribuye uniformemente en el espectro de frecuencia usado en los sistemas de comunicación. Es por eso que se denomina ruido blanco. Como podemos ver en la ilustración, el ruido no se puede eliminar y especialmente es dañino para las comunicaciones satelitales, ya que en estos sistemas la señal recibida por las estaciones terrestres es muy débil. Podemos ver el ejemplo de la televisión cuando está en esa fase es que tiene ruido térmico. El ruido de intermodulación, este ruido se produce cuando hay alguna no linealidad entre el transmisor y el receptor o en el sistema de transmisor.
transmisión, perdón, como podemos ver en la ilustración. Normalmente estos sistemas se comportan de forma lineal. Vemos cómo va linealmente, pero hay unos picos. O sea, la salida que es igual a la entrada multiplicada por, por una constante. Pero en el comportamiento no lineal puede aparecer por el funcionamiento incorrecto del sistema o sobrecargas producidas al utilizar señales con mucha energía. Entonces es cuando aparece el ruido haciendo diferencias en suma o restas no deseadas. La diafonía. La diafonía ocurre con el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos. Por ejemplo, al usar un teléfono en una llamada y se escucha otra conversación. En realidad es porque un acoplamiento no deseado entre líneas que transportan las señales está afectando la señal. Entonces, este ruido es la diafonía la que está interceptándose ahí. El ruido impulsivo. Este tipo de ruido es impredecible, puesto que siempre está presente en forma de sobresaltos o picos de tensión, como podemos ver en la ilustración, en el suministro de energía. Puede ser producido por tormentas atmosféricas o por defectos en los sistemas de comunicación. Este tipo de ruido no es muy notable en la transmisión de señales analógicas, pero en la transmisión de señales digitales podría provocar pérdida de datos. Capacidad del canal. Bien, hablaremos sobre la capacidad del canal. Para comenzar, ¿a qué se le denomina capacidad del canal? Bueno, se le denomina capacidad del canal a la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos en un canal o ruta de comunicación de datos bajo unas condiciones dadas. Hay una gran variedad de efectos nocivos. Sí, hay una gran variedad de efectos nocivos que distorsionan y corrompen la señal para los datos digitales. La cuestión a resolver es en qué medida estos afectan o estos efectos limitan la velocidad con la que se puede transmitir los datos. Hay 4 conceptos en juego que se relacionan entre ellos mismos y son los siguientes. La velocidad de transmisión de datos. Bueno, la velocidad de transmisión de datos es expresada en bits por segundo a la que se le pueden transmitir los datos. También está el ancho de banda. El ancho de banda de la señal transmitida estará limitada por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión se mide en ciclos por segundo o hercios. También encontramos el ruido. El ruido es el nivel de ruido a través del camino de la transmisión. Y la tasa de errores se puede considerar que ha habido un error cuando se recibe un 1 al momento de haber transmitido un 0 o se recibe un 0 al momento de haber transmitido un 1. Pero el verdadero el problema que deberíamos considerar aquí es el siguiente. Los servicios de comunicaciones son por lo general muy caros y normalmente cuanto mayor sea el ancho de banda que se requiere, mayor va a ser el costo de este. Entonces, este es el problema en el que deberíamos centrarnos. Es como el más importante. El ancho de banda de Nyquist. Para considerar consideremos el caso de un canal exento de ruido. En este entorno, la limitación en la velocidad de los datos
está impuesta simplemente por el ancho de banda de la señal. Naismith formalizó esta limitación afirmando que si la velocidad de transmisión de la señal es 2b, entonces una señal con frecuencia no superior a b es suficiente para transportar la velocidad de transmisión de la señal y viceversa. Dado un ancho de banda b, la mayor velocidad de transmisión de la señal que se puede conseguir es de 2b. La formulación de Naismith para el caso de las señales de multinivel es la siguiente: C igual a 2b log 2m, dando que m es el número de señales discretas de niveles de tensión. Así pues, para m es igual a 8, el valor típico que se usa en algunos módems de capacidad resulta ser de 18.600 bits por segundo, siendo el ancho de banda igual a 3.100 Hz. Por lo tanto, para un ancho de banda, dado la velocidad de transmisión de datos, se puede incrementar considerando un número mayor de señales diferentes. Sin embargo, esto supone una dificultad mayor en el receptor. En lugar de tener que distinguir una de entre dos señales, deberá distinguir una entre m posibles señales. El ruido y otras dificultades en la línea de transmisión limitarán la velocidad de m. Fórmula para la capacidad de Shannon. La velocidad de Naismith implica que al duplicar el ancho de banda se duplica la velocidad de transmisión si todos los demás se mantienen inalterados. Ahora, establezcamos una relación entre la velocidad de transmisión, el ruido de la tasa de errores y la presencia de ruido entre corromper una o más bits. Si entre uno o más bits, si se aumenta la velocidad de transmisión, el bit se hace más corto, de tal manera que dado un patrón de ruido, este afectará a un mayor número de bits. Así pues, dado un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es la tasa de errores. Muchas gracias.